¿No sabes ya a qué jugar? ¿Ningún juego te sorprende ya? Quédate conmigo hasta el final porque te traigo un listado enorme de nuevos juegos que salen a la venta este mismo mes. Ya no tienes excusa para aburrirte. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy repasamos los lanzamientos narrativos y aventuras gráficas de marzo. Dejaré para el final aquellos juegos que aún no tienen fecha concreta confirmada. Puede que alguna fecha cambie a última hora, cuando este vídeo ya esté publicado. Tenlo en cuenta. Ahora sí, intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Arrancamos el 3 de marzo con Apopia Sugar Coated Tale, que se vende como cuento de hadas azucarado, pero con un reverso oscuro que va asomando poco a poco. Acompañas a Mai, una niña que intenta volver a casa mientras su memoria está rota, borrosa, y cada paso revela que su identidad no es tan simple. Aquí hay aventura narrativa, sí, pero también cambios de ritmo, puzzles, minijuegos y momentos más intensos para que no sea solo hablar y caminar. La idea más chula es su sistema de mind reading, convertir pensamientos en espacios jugables, como si entraras en una habitación mental donde resolver algo desbloquea recuerdos reales. Todo con un arte dibujado a mano, muchísimas animaciones y una banda sonora muy de fábula. Lo firma Kilo Entertainment y viene en varios idiomas, pero por desgracia no en español. Esperemos que en un futuro agreguen esta opción. El día 4 sale a la venta Back in the Swamp, y esto trae una vibra totalmente distinta. Es una aventura de exploración en primera persona en un erial posapocalíptico lleno de insectos gigantes y robots abandonados. La premisa me gusta por lo sencilla que es. Tú avanzas leyendo el entorno, encontrando pistas visuales dibujadas a mano y resolviendo situaciones interactuando con el mundo. Steam lo presenta como una experiencia sin texto ni diálogo en el núcleo, y eso se nota en el enfoque. Tu progreso depende de mirar, interpretar y conectar. Además, ya tiene demo disponible. Lo desarrolla y publica Cryo Swamp. Y aquí hay una buena noticia, en idiomas incluye español, aunque realmente sea un juego muy visual. Si quieres un walking simulator con puzzles asequibles, con un aire retrofuturista y sin una chapa de texto interminable, apúntate este. Y cerramos el día 4 con el título más largo del mes y posiblemente el más poético. Tengo que coger aire para decir el título al completo. She Danced in the Wind like a holographic dream before the world died. Se trata de una experiencia corta de poesía interactiva y ciencia ficción. La idea es preciosa. La última flor creció en el hormigón, y tú recorres ruinas brutalistas recogiendo recuerdos de un mundo muerto. Aquí no vienes a resolver un puzzle difícil, vienes a flotar, leer, encontrar fragmentos y dejar que la atmósfera haga el trabajo. Es de esos juegos que funcionan muy bien en vídeo porque cada plano tiene intención. Lo desarrolla y publica Alien Melon, y de momento está solo en inglés. Si te gustan las propuestas más artísticas, este quizás te llame la atención. El 6 de marzo llega Pink Noise, y si te gustan las historias de terror con aspecto de cinta VHS, esta entra sola. Es una visual novel no lineal de horror psicológico ambientada en la estética retro de los 90. Un grupo de adolescentes encuentra una cinta que sencillamente no debieron reproducir, y a partir de ahí la realidad empieza a torcerse. La gracia es que no va solo de leer, el juego está planteado con elecciones, rutas y la promesa de finales múltiples, pero además introduce mecánicas de juego con momentos point and click y quick time events para que el terror también se sienta en el cuerpo y no solo en el texto. Sale en Steam como Early Access y ha sido desarrollado por Sober Games. En idiomas viene bien surtido.
Tiene interfaz y subtítulos en español, además de un montón de lenguas más. Si te mola el terror adolescente con misterio y decisiones, este es para ti. El 9 de marzo entramos en modo detective con Connected Clue. Es una aventura de investigación con vista isométrica, inspirada en las novelas de misterio del siglo XIX, pero con una estructura muy de videojuego. Examinar escenas, romper códigos y cifrados, presentar pruebas en interrogatorios y montar tu caso en el típico Detective's Wall de tu oficina. Lo interesante es que no se queda solo en un puzzle bonito, también promete momentos de infiltración, persecuciones y quick time events, incluso enfrentamientos, como si la detective tuviera que ensuciarse las manos. La protagonista es Diana, investigadora novata, y el primer gran caso gira en torno a un robo brutal a un banco con un tesoro de por medio. Lo desarrolla Alpharats y se podrá jugar, al menos por el momento, solo en inglés. Por cierto, si queréis saber más sobre aventuras isométricas, os dejo enlace en la descripción al último vídeo publicado en el canal, que trata precisamente sobre ello. Ese mismo día llega Can You Escape The Collection, que es básicamente un atracón de escape rooms de la vieja escuela. Son 23 juegos reunidos en un pack con más de 300 habitaciones. Aquí no hay una gran historia única, más bien el placer de resolver puzzles uno tras otro. Entras en una sala, encuentras objetos ocultos, resuelves acertijos, abres cerraduras, pasas a la siguiente. Garajes, oficinas, sótanos, habitaciones de juegos, la típica experiencia de un puzzle más y paro. Y al final acaba sin pegar ojo en toda la noche. Lo desarrolla y publica Moviplay. De momento viene solo en inglés. Si sois amantes de los escape rooms, aquí tenéis horas y horas para devanaros los sesos. El día 11 de marzo se lanza Dr. Gallagher's Residence, y esto huele a clásico noventero desde el primer fotograma. Es point and click retro con una interfaz de 6 verbos, inventario visible y esa excusa maravillosa para meterte en una mansión. Has perdido al gato, y el gato ha elegido el peor sitio del mundo para esconderse. Entras en la casa del doctor, y lo que parecía una tontería se convierte en un desfile de habitaciones, personajes y secretos que hablan de amor, olvido y codicia, con el doctor como epicentro de una locura con varias capas de lectura. Lo desarrolla y publica Donatilla Studios, y lo mejor, incluye idiomas español e inglés. Una aventura pura y dura para este mes de marzo, de las de toda la vida. El día 16 aterriza otro juego isométrico de asesinatos e investigación con un giro llamativo, Murder at the Birch Tree Theatre. Estás en un teatro de comunidad de un pequeño pueblo, y aquí los crímenes ocurren dentro de las propias producciones teatrales. Existen 10 niveles, cada uno centrado en un incidente mortal durante una representación teatral. Investigas decorados, al elenco y al equipo en el backstage, recoges pistas de entorno y rellenas los huecos para reconstruir qué pasó. Se trata de investigación desarrollada a través del storytelling ambiental, con un reparto de animales antropomórficos dibujados a mano, y una banda sonora que se inspira en musicales del siglo XX. Ha sido desarrollado y publicado por Crucible Juice Games, y al parecer solo viene en inglés. Si buscas algo distinto con identidad visual y un concepto fácil de recordar, toma nota. Ahora toca un thriller de investigación duro, The Ratline, que sale a la venta el 17 de marzo. Aquí juegas en 1971, donde se ha producido un asesinato que abre la puerta a algo mayor, un cura muerto, una lista secreta, y tú tirando del hilo para cazar fugitivos nazis por medio mundo antes de que el rastro se enfríe. La propuesta es muy clara. Esto es un juego de seguir pistas, analizar pruebas, leer documentos, hablar con contactos y hacer deducciones con la cabeza fría. No se trata de acción, sino de obsesión detectivesca. Lo desarrolla y publica Oldskip Games,
y en Steam ya se puede descargar la demo. Aviso importante, de momento solo se podrá jugar en inglés. Si te gustan los casos con cierta profundidad, conspiraciones y ese placer de reconstruir la verdad a través de la lógica, este es uno de los pesos pesados del mes. El 20 de marzo llega Upstairs, una aventura cortita que se siente como un point and click clásico. Tenemos verbos de acción a nuestra disposición, inventario tradicional y decisiones que tomar en algunos diálogos. La premisa es directa. Llevas años atrapado y por fin tienes una oportunidad de escapar. Pero el edificio es raro, la gente más rara todavía, y cada piso te acerca a la salida o te adentra de lleno en un secreto antiguo. El juego promete una experiencia de 1 a 2 horas, con humor oscuro y un misterio que se va clarificando poco a poco. Lo desarrolla y publica Caroline Games. Y buena noticia, incluye textos en español. Un juego cortito, que se puede pasar del tirón sin problemas, casi como un pasatiempo. ¡Hey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Ese mismo día, pero en el extremo opuesto del espectro, llega Butler Guillotine, un juego de horror absurdo con un hotel imposible lleno de marionetas de carne y una ceremonia que se repite como una pesadilla. Lo interesante es que juegas con varios personajes cuyas rutas se entrelazan, y el propio juego cambia de ritmo según a quien controles, desde exploración lenta, conversaciones extrañas, hasta momentos de acción con arma disponible. El objetivo es detener la ceremonia, pero la gracia está en el camino. Su atmósfera es surrealista, gore y onírica, donde tendrás que descubrir las reglas del mundo por ti mismo. Lo desarrolla y publica Goodbye Static, y vendrá únicamente en inglés. También el día 20 llega Vanished Puzzle Quest, una aventura de puzzles en primera persona con un enfoque educativo bastante curioso. En el mundo que nos presenta, una niebla del olvido ha robado la memoria de los grandes centros de ciencia islámica, y tú sigues pistas para recuperar el conocimiento perdido antes de que desaparezca. Aquí la mecánica está en descifrar pistas y entender artefactos medievales relacionados con astronomía, estaciones, ciencia, etc. Es un free to play y lo desarrolla Saltium Games, con inglés como único idioma disponible. Una suerte de escape room original con un trasfondo educativo poco habitual. Y cerramos el día 20 con Lab of the Gods, una visual novel con elementos point and click y un tono entre lo surrealista y lo siniestro. La protagonista, Marion, intenta deshacer un error a escala universal antes de que todo lo que conoce quede deshecho por completo. El juego promete un mundo raro, con ciudadanos con cabezas de objeto, más de 100 fondos dibujados a mano y un misterio que se va abriendo a través de exploración y conversación. Es de los que mezclan humor negro, rareza y un punto de terror ligero bastante llevadero. Lo realmente llamativo es el apartado visual, que no te va a dejar para nada indiferente. Lo desarrolla y publica Muda Games, y al parecer viene solo en inglés, lo que puede ser un problema para muchos, sobre todo si hablamos de una visual novel. Y el día 26 llega uno de los grandes, Life is Strange Reunion. Esto es lo que muchos fans de la saga esperaban, el reencuentro definitivo de Max y Chloe. Lo desarrolla Deck Nine Games, sale en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, con edición física para consolas. La premisa es brutal. Max regresa a Caledon University y se encuentra con que un incendio está arrasando el campus, matando a amigos, estudiantes y profesores. Solo logra salvarse gracias a su poder de Rewind, rebobinando el tiempo 3 días atrás para intentar evitar el desastre. Pero justo entonces aparece Chloe, atormentada por pesadillas y recuerdos imposibles de una vida que quizás no vivió. Tienen 3 días para descubrir quién provoca el incendio antes de que todo arda.
Por primera vez en la saga, juegas con ambas protagonistas alternando entre sus perspectivas. Max vuelve con su rewind, Chloe trae de vuelta su backtalk que vimos en Before the Storm. Y ojo, porque las decisiones que tomaste en el primer Life is Strange y en Double Exposure afectan de forma significativa a cómo se desarrolla esta historia. Por supuesto, viene con textos en español, como era de esperar. Esta es la entrega que promete unir todos los cabos sueltos que dejaron el resto de juegos de la saga. El 27 de marzo sale a la venta The Hungry Town, una novela visual de fantasía oscura urbana con vampiros. La premisa es potente. Eres un vampiro joven que no ha heredado la belleza típica de los suyos. Has perdido tu forma humana y vives como un extraño entre humanos y vampiros. Y cuando recibes un mensaje, te ves envuelto de lleno en un choque violento entre dos clanes. Se nota que se trata de un juego fuertemente inspirado en Vampiro la Mascarada, sin ser un juego oficial de la franquicia. Aquí lo central son las decisiones, elegir bando o intentar mantenerte fiel a ti mismo y sobrevivir. Tiene sistema de logros y varias rutas explorables en función de nuestras decisiones. Lo desarrolla y publica Kick Punch Games. Y cuidado con el idioma, no incluye español, lo que puede ser un problema para muchos, al igual que indicamos en el juego anterior. Once upon a time. El 31 de marzo, último día del mes, se lanza Oculto. Es una aventura indie de fantasía con un enfoque claro en lo visual, arte dibujado a mano y gameplay no verbal, o sea, menos texto y más importancia en lo visual. Guías a Elliot, un aprendiz de mago, a través de acertijos, trampas, criaturas extrañas y lugares lejanos para encontrar a su maestro desaparecido, mientras una presencia maligna busca un libro poderoso relacionado con él. Mecánicamente no deja de ser un juego centrado en puzzles con toques de investigación y progresión lineal a través de distintos escenarios. Lo desarrollan Andrea Coutifaris y Luigi Cinelli, y por desgracia, de momento solo estará disponible en inglés. Pero como hemos indicado, se trata de un juego totalmente centrado en lo visual, por lo que es perfectamente jugable por todo el mundo. La verdad, uno de los que más me llaman la atención de este mes. Y también el día 31 cerramos con uno que suena muy interesante, The Posthumous Investigation. El gancho es perfecto. Tu cliente es Brás Cubas, un empresario influyente de Río de Janeiro de principios del siglo XX, que está muerto. Literalmente te contrata desde el más allá para que resuelvas su propio asesinato. La historia se ambienta en un Río de Janeiro noir de 1937 y el juego gira alrededor de un concepto muy potente, el bucle temporal. Revives el mismo día una y otra vez, pero cada vuelta te permite ir un paso más lejos. El juego te invita a interrogar, provocar a los personajes con pequeñas acciones y abrir puertas que antes estaban cerradas. Es rico en mecánicas, investigación, conversación, puzzles ligeros y, sobre todo, manipulación del tiempo con elecciones que llevan a distintos descubrimientos y desenlaces. También tiene demo descargable. Lo desarrolla Mother Gaia Studio, pero ¿y el tema del idioma? Pues no viene en español. Aún así, por premisa y estilo, es de esos que huelen a juego del año si la ejecución acompaña. Wait a moment. Where am I? What are all these contracts? A continuación, os indicaré brevemente una serie de juegos cuyo lanzamiento figura en Steam previsto para marzo, pero sin fecha definitiva. Tenemos Drácula Crimson A Puzzle, y se define como un escape room narrativo y además precuela del Drácula clásico. Aquí juegas como Renfield, atrapado entre la culpa y la locura, y debes resolver puzzles y sobrevivir a las pruebas de la condesa Dollingen de Graz, mientras lidias con visiones y horrores internos. Y lo más importante, sí incluye español además del inglés. Otro sin fecha, 3D Escape Room Cursed Legacy.
uno más de la saga 3D Escape Room, que originalmente se lanzó para dispositivos móviles. Despiertas en el sótano de una mansión y descubres que has envejecido de forma anormal. A base de pistas y registros de distintas épocas, vas recomponiendo qué ocurrió y qué legado vas a heredar cuando recuperes tu juventud. Promete 16 habitaciones, mecanismos variados, una herramienta tipo lente para ver otra dimensión y las 2 líneas temporales superpuestas serán clave en el desarrollo de la partida. Viene en español, entre otros idiomas. Y cerramos la lista con Reflections of the Void, un drama sci-fi sobre amor, control y el precio de sentir intensamente. Tenemos ante nosotros una visual novel con elecciones múltiples. Tú eres The Keeper, cuidas a tus pupilos, obedeces órdenes diarias y mantienes el orden en una casa aislada, hasta que llega una nueva pupila adulta y comienza el derrumbe. Lo interesante es el dilema, seguir el protocolo o romper reglas para descubrir quién eres y qué esconden esas órdenes. Lo desarrolla y publica Echo Story Games. Aquí sí se incluye español como idioma disponible, lo que en una visual novel se agradece muchísimo. Y ya estaría marzo, un mes repleto de juegos narrativos que tocan todos los subgéneros, point and click clásicos, walking simulators, visual novels, puzzles. No me digas que no tienes opciones para elegir. Deja en comentarios cuál te gustaría probar y si te gustaría una partida en el canal de alguno de ellos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte si no lo has hecho ya, y compartir este contenido con amigos y conocidos. Así apoyarás al canal de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.